en su trono de luz. Él dejó, se hizo hombre y murió en una cruz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Disculpas sentí y apenado acudí a Cristo, refugio eternal para mí. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo el Jesús que me amó, la paz y el perdón que con sangre compró. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Reavívanos hoy, recordemos la cruz y tu espíritu encienda en nosotros tu luz. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya al Cordero, aleluya, amén. Triunfó en el madero, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Señor y Padre, estás en los cielos, alabado seas tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de tenerte como Padre, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, para limpiarnos de todos nuestros pecados y merecerlos, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, Señor, tú nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días nos da lo necesario, Señor. Gracias, Señor, porque esta semana también nos podemos reunir los mayores en tu iglesia a adorarte, Señor. Gracias, Señor, por los pastores. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Eres lo más grande que tenemos, Señor. Sin merecerlos hemos tenido la bendición, Señor, de que mandaras a tu Hijo para limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de hablar a las demás personas, Señor, de que tú eres lo único maravilloso de este mundo, Señor. Gracias, Señor. Te pido una bendición para este día, en el nombre de tu Hijo. Amén. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano.
Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges en las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Gocémonos en el Señor, levantemos siempre a Él oración. Agradecer lo que Él nos da, le alegra pues es su voluntad. Gocémonos en el
Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres nuestro Padre amado, en quien creemos y en quien confiamos. Y te damos nuestra alabanza y adoración en este precioso día. Gracias porque tú viniste a mi vida y me has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por nuestros pastores. Fortalécelos y bendícelos. Señor, reina en nuestras vidas para crecer y dar fruto. Bendice nuestra iglesia, nuestra ciudad. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque en medio de las pruebas tu iglesia sigue caminando. En esta mañana te damos a ti la gloria. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Vivimos en una época en donde cuando nos surge una duda, cuando queremos saber algo, preguntamos o buscamos en Internet. En el año 2019, ¿sabéis cuáles son o cuáles fueron las preguntas más populares que se hicieron desde España en Internet? Voy a compartir algunas de estas preguntas, las que están en el top. Quizás alguno de vosotros hizo estas preguntas en el famoso Gran Buscador. La primera pregunta: ¿qué es la listeriosis? De las primeras. Esto evidencia que los españoles, o que en España, con el caso de la carne mechada, recordáis, ¿no? Es que estamos en esta, pero es que venimos de otras también, ¿no? La gente pues buscó ¿qué es listeriosis? La enfermedad que produjo pues el consumo de esta carne contaminada. ¿Habéis hecho vosotros esa pregunta? No, ¿verdad? Vosotros pues ya la sabíais, la respuesta. Siguiente pregunta: ¿cuándo se cambia la hora? Esta yo creo que por las risas, yo creo que más de uno la hemos buscado, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo incluso para asegurarme lo busco hasta más de una vez. La busco una semana y a la siguiente semana, oye, ¿cuándo era? Y venga otra vez, ¿eh? Pues está allí. ¿Cuándo se cambia la hora? Siguiente pregunta: ¿cuándo empiezan las rebajas? También, ¿no? Vuestra sonrisa, que la escucho, porque no la veo, os delata. ¿Cuándo empiezan las rebajas? Una más: ¿cuándo juega Nadal? El top de preguntas que se hacen o que se hicieron durante el 2019 en Internet. Hay preguntas que no las hacemos al buscador, que no se las hacemos a Internet. Hay preguntas que a veces el destinatario solamente es Dios. Y hay preguntas que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Quizás tú no hiciste durante el 2019 ninguna de estas preguntas top, las más populares aquí en España. Pero quizás esta pregunta que haré a continuación sí te la has hecho. Quizás recientemente, quizás ahora mismo, en este momento, o quizás en algún momento en concreto a lo largo de tu vida. Y esta pregunta es: ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza en esta situación? Esa es una pregunta que se hacen miles de personas, millones de personas en algún momento en su vida y en muchos lugares. ¿Hay esperanza? Se suele preguntar cuando alguien está sentado en la consulta de un médico, cuando una pareja, un matrimonio parecen no ser capaces de solucionar sus diferencias, cuando se está cansado, cuando la pareja está cansada y dice, pero ¿hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi hogar después de una infidelidad, después de un problema significativo, difícil? ¿Hay esperanza?
Esta pregunta también se la suelen hacer los padres, papá, mamá, cuando sienten que están perdiendo a sus hijos. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para ellos? Y la verdad es que cuanto más desesperada está la gente, cuando más grande es la necesidad de tener esperanza, más fácil puede ser o suele ser que la gente caiga en todo tipo de estafas. Porque la gente necesitada de esperanza, necesitada de confiar, de obtener respuestas, pues pone su fe en muchas cosas que dan una esperanza para pronto descubrir que esa esperanza es falsa. Las líneas telefónicas directas a psíquicos, a videntes, es un gran negocio, porque mucha gente acude a ellos en busca de esperanza. Otros buscan que les lean la mano. Otros depositan su esperanza en la astrología, en los astros, en el horóscopo. Otros que luchan con sus problemas de salud ponen sus esperanzas en falsos curanderos, en remedios charlatanes que si estamos nosotros en pleno uso de nuestras facultades podemos decir, pero ¿cómo es posible que la gente crea esto? El asunto es que la necesidad es muy grande, los problemas son muy grandes y la esperanza se busca ansiosamente. La necesidad de esperanza, de esperar algo, de obtener respuesta es tan antigua como el pecado mismo. Cuando el ser humano vivía en plena comunión con Dios antes del pecado, no había necesidad de esperanza, porque la esperanza se tenía, se vivía en esperanza. Sin embargo, a partir del pecado, eso se rompió y el ser humano enfrenta problemas de salud, dificultades, muchas veces causadas por personas a nuestro alrededor y muchas veces causadas por nosotros mismos también. Los creyentes, aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que hemos depositado nuestra vida en el Señor, también necesitamos esperanza y seguramente en más de un momento nos hemos hecho esa pregunta: ¿hay esperanza? El apóstol Pedro escribió a un grupo de creyentes piadosos, de creyentes genuinos que estaban viviendo una situación muy, muy, muy difícil. El Imperio Romano, allí por el año 64 después de Cristo, emprendió una cacería, una persecución contra los creyentes, contra las personas que creían en Jesucristo. El Imperio Romano los torturaba, los metía en prisión y los asesinaba de forma cruel, convirtiéndoles en antorchas humanas. Eso era lo que los creyentes estaban sufriendo, una persecución terrible. Era normal que ellos se cuestionaran incluso su propia fe. Seguramente ellos dijeron: ¿hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza en este mundo? ¿Hay esperanza en la fe? Y a lo largo de las dos cartas que el apóstol Pedro escribió, anima a sus lectores precisamente a tener esta esperanza. Y sorprendentemente y acertadamente, como no podía ser de otra manera, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro llama a esta esperanza viva. Escuchad lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable.
Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Repito, estos hermanos a los que el apóstol Pedro les escribe estaban temiendo por su propia vida. Y no era algo en su mente, no era una idea, no era una inquietud, era la realidad. Perdían sus empleos, perdían sus posesiones, sus casas y perdían su propia vida por el simple hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que se estaban preguntando, ¿pero hay esperanza para nosotros? Sorprendentemente, lo primero que el apóstol Pedro hace después de saludarlos es responder a esta duda. ¿Pero hay esperanza? ¿Está Dios interesado en nosotros? ¿Verdaderamente esto que hemos creído es así? Y el apóstol expresa con una doxología, responde con una doxología, con una alabanza al Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No pone en duda que Dios existe, que Dios está en control y que Dios está obrando milagrosamente en la vida de aquellos quienes han depositado su fe en Él. Alabado sea el Señor, y expresa la razón por la cual el Señor debe ser alabado. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. La sociedad actual, la sociedad moderna, interpreta o define, mejor dicho, la esperanza como si fuese optimismo. Muchas veces escuchamos decir, pues ten esperanza, ¿no? O sea, cuando lo que quieren decir, sé optimista, piensa en positivo, piensa que va a ocurrir. Y ser optimista está bien, no está mal el ser optimista, está muy bien, pero eso no es la esperanza, no es el optimismo. La esperanza tampoco son desear algo con todas nuestras fuerzas. La esperanza no solamente es tener buenos deseos. En más de una ocasión he escuchado a personas aconsejar a otros, pero es que eso tú deséalo con todas tus fuerzas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos deseado con todas nuestras fuerzas algo y no lo hemos obtenido. Porque la esperanza no es desear con pasión y con fuerza algo. La esperanza que este mundo define la relaciona muchas veces con la suerte. Espéralo y es probable que lo obtengas. He escuchado incluso expresiones donde dice, si tú lo deseas, si tú tienes esta esperanza, vas a ver cómo el universo, el cosmos, se va a esforzar por dártelo. Pues el señor Cosmo parece muy ocupado en este tiempo, ¿eh? La verdad, queridos míos, es que la esperanza bíblica es otra cosa muy distinta a lo que nosotros podemos considerar como esperanza. La esperanza viva que habla la palabra de Dios es o significa que es real, que es verdadera, que existe y que no depende de nosotros y que no proviene de nosotros. La esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro es la certeza de que lo que Dios ha prometido en la Biblia es cierto, que ha ocurrido y que ocurrirá de acuerdo a la misma palabra de Dios. La esperanza viva está íntimamente relacionada con la fe. La esperanza viva viene por medio de lo que el apóstol Pablo llama aquí el nuevo nacimiento. Por su gran misericordia, dice el apóstol, nos ha hecho nacer de nuevo. Pedro alaba al Señor porque nos ha hecho nacer de nuevo. No existe esperanza, no existe vida eterna
sin Dios. Salvo que una persona nazca de nuevo, sea hecha nueva espiritualmente, desde luego, es imposible que el ser humano disfrute de esta esperanza viva que la palabra del Señor menciona. Porque la esperanza viva del creyente tiene su origen en el nuevo ser que Dios le ha hecho ser a través de la fe en Jesucristo. Pedro afirma que es el nuevo nacimiento, el creer, el confiar, el ser salvo, el que proporciona esta esperanza viva. No es a través del esfuerzo propio, no es a través de la suerte que podamos tener, no es a través de que nosotros deseamos algo. Esta esperanza viva de la que habla la palabra del Señor tiene su origen en el Señor mismo, quien por su gran misericordia nos perdona, nos hace salvos a través del sacrificio de Jesucristo, a través de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza viva no viene a causa de asistir frecuentemente a cualquier iglesia, aunque eso es importante y es vital que nosotros lo hagamos, pero no depende de eso, depende de la fe en el Señor Jesucristo. No depende de cuán listos seamos, de cuán preparados académicamente o teológicamente seamos. Esta esperanza viva a pleno, completamente está disponible para aquellos que depositan su fe única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara y dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo. Y este es Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único camino hacia esta esperanza viva. Si tú estás enfrentando dificultades de cualquier tipo y necesitas esta esperanza viva, la única forma de obtenerla es que entregues, que deposites tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios hace nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Siendo nuevas personas, gozamos nosotros de esta esperanza viva. Sin Dios no hay esperanza viva. Sin Dios hay buenos deseos, hay pensamientos positivos que tienen su valor. No estoy yo diciendo que no tengan su valor, claro que sí tienen su valor. El justo valor que pueda tener el pensar positivamente, pero no se compara en absoluto con la esperanza viva que el creyente puede tener y tiene una vez ha entregado su fe completamente en nuestro Señor Jesucristo. El pensamiento positivo, el optimismo, tiene su fuente en el corazón y en la mente del ser humano, y esta está limitada. Pero la esperanza viva de la Biblia, la esperanza a la que la Biblia se refiere, tiene su origen divino. Y es muy, muy difícil de explicar. He intentado poner en mis notas una descripción de lo que es esta esperanza viva. La he definido o he intentado definirla muchísimas veces, pero me ha sido imposible. Y reflexionando sobre la palabra misma que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, escribió, veo que tampoco la define él, pero sí la explica. Y deja muy claro que esta esperanza viva es sobrenatural, es espiritual, es de origen divino. Y repito, se puede obtener a través de la fe en Jesucristo, depositando toda nuestra fe y toda nuestra confianza, renunciando
a dirigir nuestra propia vida a través de nuestro propio esfuerzo y de nuestros propios pensamientos. Es entregándonos al Señor. Sin Dios no hay esperanza viva. Job capítulo 8 versículo 11 dice: las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Esa es la fragilidad de la esperanza cuando tiene su origen en nuestro corazón o en nuestra mente. Pero cuando la esperanza viva está en nosotros al haber confiado en nuestro Señor, tiene su origen divino y es la que nos fortalece. El versículo 4 nos explica también de que una vez que nosotros hemos confiado en el Señor y hemos nacido de nuevo, Él nos hace herederos. Dios nos hace sus herederos. La gente cree que todas las personas por igual son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero la palabra de Dios queda claro o deja en claro que solamente aquellos que entregan su vida, que depositan su fe en Jesucristo, son hechos hijos, son hechos hijas de Dios. Por lo tanto, a estos que el Señor adopta como sus hijos porque han creído en el sacrificio de Jesucristo, el versículo 4 dice que reciben una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Indestructible, incontaminada e inmarchitable. La salvación, la fe en Jesucristo cambia lo que nosotros somos. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Y ahora en Cristo y con Cristo somos sus herederos. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Somos herederos de Dios. ¿Qué significa esto? Que al Señor le ha placido por su gran misericordia poner todas sus riquezas a nuestra disposición como hijos, como familia que nosotros somos ahora. Esa es nuestra herencia. Una herencia que no se puede perder porque no está sujeta a los problemas y a las limitaciones de este mundo. Una herencia eterna, una herencia que no puede ser destruida ni arrebatada por nadie. Esto es tener esperanza viva. El hecho de saber que somos familia de Dios, que somos sus hijos. Y no sé cómo explicaros cómo el Señor obra en nuestra vida de manera sobrenatural para darnos esperanza y para darnos gozo aún en los momentos más difíciles. Es imposible humanamente de explicar, pero es lo que Dios ofrece y es lo que Dios hace. Quisiera ser la persona más elocuente del mundo para ser capaz de explicaros lo que significa recibir de Dios su favor, su misericordia, su fe, su fortaleza y su paz en medio de las situaciones más difíciles. Pero soy incapaz. No puedo. Pero sí puedo decirte cómo llegar a vivir en esa esperanza viva, permanente y constantemente. Y es a través de que deposites tu fe en nuestro Señor Jesucristo. En que confíes tu vida, tu manera de vivir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí debemos hacer un verdadero examen a nuestra vida. ¿Estoy confiando yo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué evidencias hay? ¿Son sus mandamientos morales los que guían mi vida?
o son los mandamientos de la sociedad o las ideas de la sociedad las que moldean mi forma de hablar, mi forma de pensar y mi forma de vivir? Esa es la mejor evidencia. Esa es la mejor evidencia de que si nuestra fe es genuina. Si yo tengo un interés genuino, si me consume el deseo de vivir según la voluntad de Dios, si para mí la opinión de Dios, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios están en un segundo lugar, significa que Él no es quien gobierna y quien dirige mi vida. Y yo quiero gozar de esta esperanza viva. ¿Por qué? Porque constantemente estamos enfrentando dificultades, problemas que a veces nosotros hemos creado por nuestras decisiones. Y si no tuviéramos suficiente con eso, estamos viviendo como estamos viviendo ahora. Si no sabemos qué es lo que vamos a hacer en Navidad, ahora que estamos en noviembre, no tenemos ni esa certeza. ¿Qué vamos a hacer en Nochebuena? ¿Qué vamos a hacer en Año Nuevo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo vamos a celebrar? Es que no sabemos si lo vamos a celebrar. ¿Podemos tener el deseo? Claro, desde luego que sí. ¿Pero tenemos la certeza? Si no sabemos si se nos permitirá reunirnos el próximo domingo aquí presencialmente, así como están las cosas. Los países a nuestro alrededor, los que están a la cabeza de Europa, se están encerrando en casas otra vez. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Necesitas esta esperanza? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Quiero finalizar con una enseñanza más en este pasaje. Pedro les escribe a personas que vivían en situaciones donde su vida estaba en peligro, y no a causa de un virus, sino a causa de las autoridades del Imperio Romano, que les asesinaba y les mataba a causa de su fe. Y lo que el apóstol Pedro les dice es que ellos tienen una esperanza viva, pero es que además les dice que tal herencia está reservada en el cielo para vosotros. ¿Os imagináis, no? La salvación, el apóstol Pedro diciéndoles, esta esperanza, esta salvación eterna está reservada en el cielo para vosotros. Y dice, sí, vale, creo eso. Pero hasta que yo llegue al cielo, ¿qué? A quienes el poder de Dios, dice el versículo 5, protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La salvación, nuestra herencia tendrá su pleno cumplimiento en la eternidad, pero mientras estamos en este mundo, la palabra del Señor dice que el poder de Dios nos protege mediante la fe. Dios nos protege. ¿Os imagináis a los creyentes a los que Pedro les escribió? Dice, pero si estamos viendo cómo nuestros hermanos en la fe son capturados, torturados y asesinados de forma cruel, prendiéndoles fuego y convirtiéndolos en antorchas humanas para iluminar las calles de Roma, ¿cómo es que el Señor nos protege? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es así si la evidencia parece indicar otra cosa? A veces vivimos nosotros situaciones tan difíciles que nuestra mente frágil puede llegar a cuestionarse que el Señor nos esté protegiendo. ¿Cómo podemos entonces saber de que verdaderamente Dios nos está protegiendo? Primero, debemos tener un conocimiento claro de lo que Dios ha prometido y de lo que Dios no ha prometido. Cuidado con las falsas expectativas. Hay cosas que Dios ha prometido y hay cosas que Dios no ha prometido. Dios nunca nos prometió el cielo en la tierra.
Nunca nos prometió una vida en este mundo sin dolor, sin enfermedad, sin hostilidad de Satanás. Y Dios no nos prometió una vida en este mundo sin experimentar la muerte. Dios no prometió sanarnos a todos. Dios ha prometido salvarnos a todos, que es muy, muy, muy diferente. Jesucristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Los creyentes, los hijos de Dios, las hijas de Dios, también sufren problemas. También nos enfermamos. También morimos. Y tenemos que aceptar esta realidad. Vivimos en un mundo caído y la consecuencia del pecado en la humanidad son todos estos problemas. Dios ha prometido ayudarnos en los momentos de dificultad. El Salmo 30, versículo 5 dice: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Vamos a pasar por momentos donde vamos a llorar y quizás lo vamos a hacer amargamente, pero ese momento no será para siempre, porque el Señor ha prometido ayudarnos y el Señor ha prometido consolarlos. El apóstol Pedro le dijo una vez a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Escuchad la respuesta de Jesús: os aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Dios está con nosotros. Lo está hoy, lo ha estado siempre. Esta esperanza viva que he sido incapaz de explicaros o de definirla claramente, está disponible para ti al confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y más allá de mis propias limitaciones y aún de tus propias limitaciones, la misericordia del Señor es tan grande que a ti y a mí nos ha dado esta esperanza viva. Gloria al Señor por eso. La esperanza viva no se merece, se recibe por la misericordia de Dios. Y hoy quiero invitarte a que recibas esta esperanza viva de parte de Dios. A que dejes de confiar en tus propias ideas, en las filosofías y en las religiones de este mundo. A que dejes de confiar en ti mismo, en lo que tú haces para Dios, en lo que tú das para la obra de Dios, en lo que tú sirves en la obra de Dios, para poner única y exclusivamente tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Acompañadme en oración. Padre, queremos suplicar tu bendición. Queremos vivir en esta esperanza viva que el apóstol Pedro nos comparte en su primera carta. Queremos, Señor, que nos ayudes a eliminar toda confianza que tengamos en nosotros mismos o en nuestras propias ideas, en una religión o en cualquier otra persona, porque queremos creer únicamente en ti y solamente en ti. Por eso, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones. Y si tú que estás escuchando o estás viendo esta transmisión nunca antes has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, este es el momento, este es el día de salvación, este es el día en el que Dios te abre sus manos para que tú confíes en Él. Entrega tu vida a Jesucristo. Esto significa confiar en Él, aprender de Él a través de su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad.
no creyendo en el esfuerzo humano ni en filosofías, sino en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien aquí entre nosotros, en nuestra reunión, nunca antes ha tomado la decisión de confiar en Jesucristo, o lo ha hecho pero no está aún convencido o convencida de que es hijo o es hija de Dios, este es el momento para que puedas retomar esa relación si te has apartado de los caminos de Dios, o puedas hoy empezar a caminar en esta vida de fe, gozando de esta esperanza viva. Si hay alguien, nos gustaría orar por ti, nos gustaría pedirle al Señor que bendiga tu vida, nos gustaría también instruirte sobre la palabra de Dios, no sobre nuestras creencias particulares como iglesia, que cuando están basadas en la palabra del Señor son importantes, pero cuando no, sino en nuestro Señor Jesucristo. Tenéis a disposición esta iglesia para poder crecer y aprender de todo lo que la palabra del Señor nos instruye. Sois bienvenidos y sois bienvenidas. No ardía nuestro corazón ayer al sentir tu amor consolador. Andabas junto a mí, con mis ojos no te pude ver. Sabía del poder restaurador. Vi milagros a mi alrededor. Sentía su calor sin entender. Su poder es hoy igual que ayer. Llénanos, Señor, de tu gran poder, y enséñanos a responder. Llénanos, Señor, de tu gran poder, y enséñanos en tu Espíritu a vivir. Enséñanos en tu Espíritu a vivir. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.